Si hablamos de las grandes revelaciones del Mundial de 1994, el consenso es claro. Aquella Rumanía de Iordănescu, la inolvidable Bulgaria de Dimitar Penev, a la que ya le hemos dedicado su propio capítulo y que tienes en la descripción. Y por supuesto, la sólida y competitiva Suecia de Tommy Svensson. Pero aquel verano, Estados Unidos dejó otra historia que, con el paso del tiempo, suele quedar en un segundo plano. Una selección que llegó sin ruido, sin cartel y sin presión. Un combinado que disputaba por primera vez una Copa del Mundo y que, hasta hoy, nunca ha vuelto a alcanzar un resultado similar. Hablamos de Arabia Saudí. Una selección de la que no se esperaba absolutamente nada y que terminó convirtiéndose en uno de los equipos más incómodos del torneo. Ordenada, intensa, sorprendentemente competitiva y capaz de discutirle los partidos a cualquiera. Un debut mundialista que rompió pronósticos, que descolocó a rivales con más historia y que dejó para la memoria colectiva uno de los goles más bellos de todo el campeonato. Mayo de 1993, Kuala Lumpur albergaba las 3 primeras jornadas de la fase de clasificación, y Arabia Saudí llegaba con la etiqueta de favorita de grupo, pero también con la obligación de demostrarlo. Los halcones verdes no conocieron la derrota, aunque las sensaciones dejaron un sabor agridulce. Si querían poner rumbo a Estados Unidos, hacía falta algo más. El debut fue demoledor, 0-6 frente a Macao, una goleada que confirmó la enorme diferencia entre ambos equipos, pero la contundencia se diluyó en los siguientes encuentros. Empate a 1 ante Malasia y un empate sin goles frente a Kuwait, el gran rival del grupo. Arabia cumplía sí, pero sin despejar del todo las dudas. En la segunda vuelta el escenario cambió, y también el tono del equipo. Ya en casa, arropados por su gente, los saudíes no dejaron margen para la sorpresa. Otro correctivo a Macao, esta vez 8-0, y 2 victorias tan sólidas como incontestables, 3-0 frente a Malasia y 2-0 ante Kuwait. Como locales no fallaron, y cuando Arabia Saudí impuso su ritmo y su orden, el mensaje quedó claro, el sueño mundialista seguía intacto, Estados Unidos 94 empezaba a asomarse en el horizonte. La ronda final de clasificación elevó el listón al máximo. Corea del Sur, Japón, Irán, Irak y Corea del Norte aguardaban en el último obstáculo hacia Estados Unidos 94. Un grupo durísimo, tremendamente equilibrado, en el que cualquier error podía ser definitivo y donde todo se iba a decidir por pequeños detalles, y así fue. Esta fase final se disputó a partido único y en sede neutral, íntegramente en Doha, un escenario cargado de tensión desde el primer día. El debut no pudo ser más simbólico. Japón, una selección para la que clasificarse a su primer mundial era casi una cuestión de estado. Los nervios se trasladaron al césped y al marcador. Nadie quiso cometer un error fatal. El resultado fue un empate sin goles, un 0-0 tan cerrado como trascendental. El segundo encuentro trajo el primer gran examen. Corea del Norte, un rival incómodo, disciplinado y siempre imprevisible. Arabia Saudí golpeó primero, pero lejos de tener un partido cómodo, tuvo que rehacerse tras el empate norcoreano. El duelo se volvió tenso, espeso, hasta que en el minuto 73, Khalid Al-Muarid apareció para marcar el gol que daba a los halcones verdes su primera victoria en la liguilla, un triunfo trabajado, sufrido y vital. El tercer partido elevó aún más la dificultad. Enfrente estaba Corea del Sur, probablemente el rival más fuerte del grupo. El Estadio Nacional Jalifa fue testigo de un choque durísimo. Arabia Saudí resistió, compitió y creyó hasta el final, y encontró su premio en el momento justo, gol en el minuto 90, para firmar un empate a 1 que supo a gloria. Luego llegó el partido de las dudas. Sobre el papel todo parecía indicar que Arabia Saudí sería capaz de imponerse a Irak, pero en aquel grupo no existían partidos sencillos. Todo estaba demasiado igualado como para confiarse, y el encuentro no fue una excepción. 90 minutos de tensión, de alternativas y de fútbol áspero que terminaron con un empate a 1, un resultado que dejaba a los halcones verdes ante una evidencia incuestionable. Todo se decidiría en el último partido frente a Irán. Y aquel duelo fue exactamente lo que exige una clasificación mundialista: goles, nervios y un desenlace al límite.
El partido comenzó de la mejor manera posible para Arabia Saudí. En el minuto 27 el marcador reflejaba un prometedor 2-0. El sueño parecía encarrilado, pero Irán no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente, y justo antes del descanso, en el 43, recortó distancias para devolver la tensión al estadio. Nada más arrancar la segunda parte, Arabia Saudí volvió a golpear. Minuto 47, nuevo gol y otra vez 2 tantos de ventaja. Sin embargo, este partido estaba lejos de resolverse. En el 52, Irán volvía a marcar y el miedo regresaba a las gradas. Cada ataque podía ser definitivo, cada error letal. Hasta que llegó el minuto 64, Arabia Saudí dio el golpe definitivo, el gol que parecía abrir definitivamente la puerta del Mundial. Aún así, el sufrimiento estaba reservado hasta el último segundo. En el minuto 90, Irán volvió a marcar, apretando el marcador y los corazones por igual. Pero esta vez sí, el pitido final puso fin a la angustia. El 28 de octubre de 1993, en Qatar, Arabia Saudí firmaba uno de los momentos más importantes de su historia futbolística, su clasificación para el Mundial de Estados Unidos 1994, un billete histórico, ganado a base de resistencia, carácter y fe. El sueño ya era realidad. El grupo sobre el papel no dejaba demasiado espacio para la esperanza. Para el combinado dirigido por Jorge Solari, el sorteo había sido cruel. Países Bajos, con una generación brillante encabezada por Koeman, De Boer, Rijkaard o Bergkamp; Bélgica, con la jerarquía de Enzo Scifo, el empuje de Marc Wilmots y el olfato de Luc Nilis; y una Marruecos curtida en citas mundialistas, con futbolistas de nivel como Naivet o Hadji. 3 selecciones llamadas, casi por consenso, a disputarse los billetes para la siguiente ronda. Arabia Saudí aparecía como la invitada inesperada, el debutante, el equipo al que muchos daban por descartado incluso antes de empezar. Y el Mundial comenzó aparentemente según lo previsto. Derrota en el primer partido frente a Países Bajos, pero aquel encuentro dejó una muy buena sensación, porque Arabia Saudí no se escondió, no se limitó a resistir. Se adelantó en el marcador, sorprendiendo a propios y a extraños, y obligando a los neerlandeses a sacar su mejor versión. No fue hasta la segunda mitad cuando Países Bajos logró darle la vuelta al partido. Lo hizo desde la calidad, desde la experiencia, pero sufriendo más de lo esperado. El resultado final fue una derrota por la mínima, sí, pero también un mensaje claro al resto del grupo. Arabia Saudí no había venido a participar, había venido a competir. Y sobre todo había demostrado algo fundamental en un mundial, que sabía perfectamente a qué jugaba. Y esa sensación no tardó en convertirse en realidad. El Giants Stadium de Nueva York fue testigo del siguiente paso en la historia. Arabia Saudí lograba allí su primera victoria en un mundial, frente a la selección de Marruecos. Fue un triunfo trabajado, sufrido, de esos que se defienden con el alma cuando el reloj avanza demasiado lento. Pero al final, los halcones verdes resistieron y sumaron sus primeros 3 puntos en una Copa del Mundo. Un hito, un punto de inflexión. Y lejos de quedarse en la anécdota, lejos de conformarse con haber hecho historia una sola vez, Arabia Saudí decidió romper todos los pronósticos. El siguiente rival era Bélgica, una selección poderosa, experimentada, acostumbrada a esas citas. Pero aquella tarde el fútbol decidió mirar hacia otro lado. Victoria por 0-1 para los saudíes. Una victoria que no solo significaba otros 3 puntos, sino una clasificación histórica a los octavos de final en su debut mundialista. Y además dejó para la eternidad una auténtica obra de arte. Said Al-Oyaran inició una cabalgada imposible, dejando rivales atrás, uno tras otro, hasta definir con frialdad ante el portero belga. Un gol que dio la vuelta al mundo, un gol tan icónico que le valió un apodo eterno, el Maradona del Golfo Pérsico. Arabia Saudí terminaba la fase de grupos como segunda clasificada, solo por detrás de Países Bajos, una hazaña impensable semanas antes del torneo. Y el premio era mayúsculo, los octavos de final.
En esa ronda les esperaba la que sería la gran revelación del campeonato, una Suecia que había ido de menos a más, clasificándose también como segunda en un grupo durísimo junto a Brasil, Rusia y Camerún. El sueño saudí seguía vivo, aunque el siguiente capítulo exigía todavía más. El Cotton Bowl de Dallas fue el escenario de un día que ya era histórico pasara lo que pasara, los únicos octavos de final que ha disputado Arabia Saudí en toda su historia mundialista. Hasta allí habían llegado los halcones verdes, empujados por un sueño que nadie había previsto. Enfrente estaba Suecia, una selección en pleno crecimiento, con una generación dorada que había ido de menos a más en el torneo y que sabía que estaba ante una oportunidad irrepetible, y lo demostró sobre el césped. El partido fue intenso, físico, exigente. Arabia Saudí competía, pero Suecia imponía su jerarquía. En el minuto 51, el marcador ya reflejaba un 0-2 para los escandinavos. Parecía el final del camino, pero aquella selección saudí había demostrado durante todo el torneo que no sabía rendirse. Y volvió a hacerlo. Minuto 85, Al-Gheshayyan encontraba el gol y encendía la última llama de esperanza. Durante unos instantes, el milagro volvió a parecer posible. Dallas contuvo la respiración. Pero solo duró 3 minutos. En el 88, Anderson apareció para sentenciar el partido con el 1-3 definitivo, apagando la esperanza para los saudíes. Así se despedía Arabia Saudí de su primer mundial, con una historia imborrable, una clasificación épica, un debut inolvidable y un listón que, hasta hoy, ninguna otra generación saudí ha logrado volver a alcanzar. Esto es el Día del Balón, tu canal de fútbol retro más allá de los grandes nombres del fútbol. Si quieres apoyar el canal ya sabes que te puedes suscribir. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima, camarada.